A continuación, iniciaremos nuestra segunda conferencia que lleva por título Estimación de costos de proyectos, uso de un enfoque probabilístico, en la cual veremos un caso de negocio integrado para calcular una estimación de costos de proyecto simplificada a través de una serie de herramientas básicas e intermedias de simulación Monte Carlo, que son relevantes para las prácticas actuales de gestión de proyectos. Nuestro ponente será el señor Fernando Hernández. La experiencia de Fernando está orientada a la formación, consultoría, desarrollo y comunicación de riesgos cuantitativos, aplicaciones financieras y modelos de toma de decisiones. Él es originario de San José, Costa Rica. Ha impartido más de 430 capacitaciones, talleres y conferencias en 3 idiomas, impartiendo cerca de 10,000 horas de consultoría y formación en 37 países y 78 ciudades durante los últimos 17 años. Antes de convertirse en consultor y formador, desarrolló una carrera de 10 años en finanzas corporativas como director financiero en varias industrias. Ha impartido cursos de posgrado en prestigiosas universidades. Obtuvo su licenciatura en Administración Financiera de la Universidad de Costa Rica y MBA en la Universidad de Indiana con especialidad en Finanzas y Sistemas de Gestión de Información. Por favor, démosle una calurosa bienvenida a Fernando Hernández. Adelante. Gracias, muy amable. Gracias por la participación que tenemos acá. Vamos a compartir mi pantalla. Listo. He tenido la oportunidad de estar un par de veces por allá en Nuevo León, en Monterrey. Les contaba el otro día al equipo que me introdujo al equipo de la organización de este evento, que mi última vez que estuve en Monterrey, precisamente dando un curso de esta naturaleza de análisis de riesgos, eso fue hace 12 o 15 años, jugaba el equipo de fútbol de mi afición, que es el Deportivo Saprissa, aquí en Costa Rica, contra los Rayados. Y era el partido de semifinales de la CONCACAF. La historia la puedo hacer muy larga, pero evidentemente tengo muy poco tiempo. Me voy a tomar más de 30 segundos contándoles que al final del partido terminaron el tiempo normal, se fue 30 minutos más, se fueron a penales y en el último penal el arquero del Saprissa atajó el último penal, ganamos la semifinal y al final fuimos, por cierto, al final contra el América, creo. También ganando el Saprissa ese partido. Yo me volví loco. Ese día habíamos tal vez 15 costarricenses en el antiguo estadio de los Rayados en la última fila. En el instante en que atajaron el penal, los costarricenses nos volvimos locos. Todo mundo empezamos a gritar, empezamos a aplaudir y el estadio completo, silencio sepulcral. Todo el mundo, en ese momento sentimos 30,000 personas volviéndose, tornándose hacia nosotros y volviéndonos a ver. Silencio por 5 segundos mientras nosotros nos volvíamos locos gritando. Y en ese instante, todo el estadio empezó a aplaudir. Como honrando, básicamente como buenos perdedores, que hubiésemos ganado. A partir de ese momento soy rayado, o sea, qué afición más leal y más caballerosa y qué sentido de deportivismo que tienen. Entonces, cada vez que hay un partido, yo le voy a los Rayados. Discúlpenme los Tigres que se encuentren por ahí, pero yo soy rayado por ese acto de deportivismo que marcó mi última vez en Monterrey. Bueno, vamos a entrar. Yo estoy haciendo una presentación básica sobre un tema en el cual trabajo mucho, que es el análisis cuantitativo de proyectos, que es cuando analizamos los riesgos, por ejemplo, en este caso de costos y cronograma de un proyecto, y en vez de hacer un análisis eminentemente cualitativo,
que tiene sus méritos, pero los cuales son limitados, lo llevamos con utilización de herramientas probabilísticas de esencialmente simulación Monte Carlo a la siguiente etapa. Y la siguiente etapa es fundamentalmente un análisis con simulación Monte Carlo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? O sea, vamos a presentar un problema, cómo se hace tradicionalmente con las contingencias. Contingencias en dos sentidos. Recordemos que un proyecto, aparte de lo que tiene que ver con el alcance, son dos cosas fundamentalmente las que nos interesan con un proyecto. Que salga a tiempo y que salga bajo presupuesto. Y obviamente sabemos que los que vivimos en proyectos, sabemos que eso siempre es el gran desafío. No lo cumplimos en costo, no lo cumplimos en duración, en cronograma y no le llegamos al proyecto. Hay un enfoque para precisamente de una manera tradicional llegarle a esa diferencia en costo, diferencia en el proyecto, que es la típica contingencia, lo que en mi país daríamos la buchaca, la bolsa. Es decir, los pesos adicionales, los días adicionales que nos dejamos guardaditos en el bolsillo por aquello, por si potis, por si puede salir algo distinto, por si hay un análisis distinto que nos lleva a esas variaciones. Bueno, vamos a evidentemente presentar una metodología que compara por un lado el análisis tradicional, que es el típico, métale un 10% adicional en costo, en duración. ¿Y por qué 10%? Bueno, porque así lo hemos hecho toda la vida y nadie da razón de por qué un 10% de contingencia, o por qué un 5, por qué un 15. Ah, porque es el que se aplica en la industria. Ah, porque es el que hacemos aquí siempre. Ah, porque nada. Simple y sencillamente no hay una razón objetiva, cualitativa o cuantitativa que nos justifique efectivamente la utilización de contingencias para separar la realidad de lo que planeamos en el análisis de riesgos de un proyecto. Disculpen. En ese sentido, una vez que estructuremos el modelo, vamos a interpretar los resultados y vamos posteriormente a hacer un análisis no solamente de los costos del proyecto, sino también de la integración con los cronogramas, que es aquí donde se vuelve interesante. Con la utilización de herramientas específicas, vamos a precisamente llevar el esquema a una integración completa entre los cronogramas y los costos. Bien, vamos a pasar ahora a mi Excel. Tengo en mi Excel un proyecto muy sencillo donde fundamentalmente hemos dividido el proyecto fundamentalmente en 10 actividades. Esas actividades pueden ser departamentos, pueden ser objetos, pueden ser procesos. Llámele, en este caso lo estoy llamando actividades que esencialmente dividen aquí, por un lado, en 10 de ellos, cuántas son los que necesitamos para, digamos, construir una casa. Entonces, usted va a construir una casa, tiene 10 actividades, cada una de las actividades tiene un costo o un precio unitario, que es el que tenemos aquí, y cada una de las actividades tiene una cantidad. Entonces, cuando usted multiplica la actividad 1, que puede ser poner el techo, por decir algo, el valor más probable de 2,000, va a ocupar usted, no sé, 2,000 clavos. Cada clavo le va a costar 4.75 pesos. Por lo tanto, el análisis determinístico tradicional es multiplique cantidad por precio unitario. Eso es lo que usted se va a gastar en ese rubro para los 10 costos que usted tiene. Y cuando suma los costos desde un punto de vista determinístico, pues va a tener un total de 100,000 pesos para el costo de su proyecto. Por ahí vamos a meter una serie de riesgos. Esto es lo que en la metodología normal ustedes conocen como una matriz de riesgos. Evidentemente las matrices son más que solamente 3 líneas. A veces hay decenas, centenas de líneas, pero esencialmente al final del día una matriz de riesgos no es más que eso. Es un listado de los riesgos en donde vamos a articular los mismos básicamente en sus dos componentes. Un componente de frecuencia y un componente de severidad, que es un asunto que vamos a ver posteriormente. Finalmente, entonces, como tenemos una buchaca por ahí, un bolsillo adicional de contingencias por riesgos de eventos, vamos a meterle un 15% de contingencias adicionales, de forma tal que cuando yo obtenga los $100,000 por el 15%,
tengo $115,000, que va a ser el monto que yo le voy a cotizar a mi cliente. Señor cliente, su proyecto le va a costar $115,000. ¿Por qué? Porque son los 100,000 de su valor determinístico, cada una de las 10 actividades articuladas por cada una de sus cantidades, por sus precios, y al final le sumamos un 15% para hacer 115,000. Método tradicional. Hay algunos métodos intermedios, pero aquí me voy a ir, para no perder el tiempo, directamente al método de simulación Monte Carlo. Algunos de ustedes pueden estar familiarizados con herramientas como el At-Risk, por ejemplo, que aquí encima de mi Excel convierten efectivamente la plantilla Excel en una plantilla que puede ser simulada y de alguna manera generada con escenarios alternativos. Fíjese, por ejemplo, lo siguiente. Arranco con actividad 1, con el precio unitario. El experto ha dicho que el precio unitario más probable es 4.75, pero que puede tener esa variabilidad, desde 4.25 como mínimo hasta 6 como máximo. Usamos entonces, en este caso, una distribución de probabilidad con el At-Risk, que me permite, en este caso no voy a usar, por cierto, la triangular, voy a usar una similar a ella que se llama la PERT, que tiene la articulación de 3 valores paramétricos. Necesita un mínimo, un más probable y un máximo. Datos que yo ya tengo aquí. Yo ya sé que el mínimo será este, según mi experto. El más probable o modal va a ser este y el máximo va a ser este. Cuando yo veo la articulación entonces de mi precio de unitario de actividad 1, lo veo entonces como una curva de probabilidad que tiene paramétricamente estos 3 valores que ya han sido suministrados por mi experto y que yo entonces puedo poner sobre esa celda. Fíjese que cada vez que yo le doy F9, es decir, el recálculo a mi hoja Excel, estoy generando valores, escenarios distintos para cada uno de los puntos que estoy haciendo acá. Esto es como una simulación a mano. Estos son los escenarios que de alguna manera la simulación Monte Carlo, subyacentemente con esta distribución de probabilidad PERT que he definido, entre un punto mínimo de 4.25, un máximo que tengo aquí de 6, un más probable de 4.75, genera números aleatorios a lo largo de esa curva. Entonces, teniendo todos los números aleatorios que se ven aquí articulados como una distribución de probabilidad, yo puedo generar números aleatorios para todos los precios, como copiando cualquier celda en Excel. Copio las fórmulas y traigo efectivamente la información de los precios unitarios de cada una de mis 10 actividades. Ya tengo resuelto estocástica o probabilísticamente la mitad de mi ejercicio. La otra mitad de la parte de cantidad, pero fíjese que aquí la cantidad está ligeramente diferente. El experto, en este caso que estamos montando, me está diciendo, mira, vamos a gastarnos unas 2,000 clavos o láminas o lo que sea, pero ese es el valor más probable. Yo estimo como experto que probablemente podríamos gastar 2,000 menos quizás un 5% en el lado mínimo y 2,000 más un 30% en el lado máximo. Típicamente, si nos damos cuenta acá, muchas veces la variación que yo puedo tener hacia el lado derecho, hacia el lado de mayor costo, mayor tiempo, podría ser mayor a la variación que tengo hacia el lado mínimo. Esto es muy típico en proyectos. Esto nos habla de distribuciones asimétricas. Esto nos habla de que efectivamente siempre es más fácil, viviendo en un universo entrópico, que las cosas se atrasen, se demoren, se compliquen, a que se nos faciliten y a que se adelanten. En ese sentido, no hay mucha dificultad con un poquito de Excel, crear una distribución que utilice, como hemos visto acá, los mismos 3 parámetros requeridos para crear también otra PERT. Una PERT que utilice un mínimo como primer parámetro, un más probable como segundo y un máximo como tercer parámetro. Hacemos algo parecido, como cuando usted escribe cualquier otra función en Excel. Escribe un igual, escribe el nombre de la función, abre un paréntesis, el mínimo es el primer parámetro requerido, sería lo más probable por, 1 menos un 5%, coma, ahí tenemos nuestro primer parámetro que es el mínimo. El más probable, el segundo parámetro, B3, que ya contiene el valor en sí mismo. Y el máximo, pues va a ser B3 por 1 más una variación máxima del 30% entre 3, cierro los paréntesis, y ahí tengo mi distribución de probabilidad de mis costos. En este caso, de las cantidades simuladas para la actividad 1.
Valores que pueden ir desde 1900 como mínimo hasta 2600 como máximo, y en donde cada vez que yo genero un nuevo escenario, que puedo ver aquí con el F9, veo entonces cómo se recalculan distintos valores a lo largo de las curvas de probabilidad. Los copio para abajo, los tengo acá, y ya con esto tengo la oportunidad de armar de manera contrastante, no desde un punto de vista determinístico, sino probabilístico. Puedo armar entonces mi caso de cuál es el valor que tengo acá. Para la actividad 1 sería la cantidad simulada multiplicada por el precio simulado, E por I. Copio todo para abajo, lo pongo acá copiado como un subtotal y veo que esa cifra que tengo ahí en la celda K13 es una celda que cambia cada vez que yo le doy F9. Entonces, cada F9 estoy generando un valor aleatorio simulado que ya en sí considera todas las incertidumbres, cantidad, todas las incertidumbres, precio unitario que le he insertado a mi modelo. Esa celda en particular merece ser llamada una salida, es decir, una variable a la cual yo le quiero llevar el control durante una simulación Monte Carlo. El software le añade entonces una salida como estas y me permitirá, digamos, generar ahora unos 5.000 escenarios. Y generar escenarios no es ni más ni menos, cuando yo corro mi simulación, que es lo que voy a hacer en este momento, es generar números aleatorios, esencialmente. Aquí vamos a pausar esto temporalmente, para todos los costos que tengo yo aquí en mi proyecto. Entonces, cada vez que yo le dé al botón de continuar, en este caso, lo que está haciendo aquí el software es actualizando 5.000 veces 5.000 resultados únicos para mi costo total de mis actividades, donde ya veo el mundo desde un punto de vista probabilístico que en sí toma en consideración todos los costos y todos los precios unitarios y las cantidades que subyacentemente se fusionan en la celda K13, que es mi costo total. Aquí no me quiero esperar los próximos 6 minutos viendo cómo esto se genera. Está muy llamativo ver la simulación, digamos, en línea, pero muy lento porque el Excel está demorando mucho de sus recursos utilizando este tipo de herramientas. Y también la actualización del gráfico. Entonces yo le puedo decir, no me actualices el Excel, no me actualices el gráfico, y genera 5.000 iteraciones. Al cabo de las 5.000 iteraciones, yo obtengo una cuestión como esta. Esta es una curva que me dice entonces cuál es el rango de los posibles resultados que puedo obtener para mi costo de actividades total. Nuestro punto focal que teníamos, los 100.000. Entonces yo puedo poner aquí 100.000 y observar que tengo solamente un 15% de probabilidad de que mi costo de mi proyecto sea, antes de considerar cualquier riesgo, menos a los 100.000 que puse como mi línea de base, es lo que conocemos como línea de base. Por eso pusimos una contingencia, porque los costos pueden ser mayores. Pueden ser menores, pero ya vemos que hay un 85% de probabilidad de que sean mayores. Por eso, si yo pongo esto en los 100.000 más el 15%, 115.000, me voy a dar cuenta ahora que lo que tengo aquí es que tan solo existe un 11% de probabilidad, en este caso, de que mi proyecto supere los 115.000. Es decir, hay una probabilidad de que inclusive la contingencia adicional no me alcance. De hecho, hay un 74% de probabilidad, más los 15 que tenemos acá, hay un 89% de probabilidad de que su proyecto, inclusive con los 115.000, quede cubierto precisamente con lo que tenemos. Hemos convertido nuestro modelo desde un punto de vista de costo determinístico, es decir, un valor base más una contingencia que nadie sabe por qué se estableció, a una curva de probabilidad que esencialmente suma todos los puntos posibles de lo que sucede en el futuro. Y esto es esencialmente lo que hace la simulación Monte Carlo. Nos permite ver las realidades, en este caso de la gestión de un proyecto, no como un punto particular con un análisis de escenarios que articulado podría generar mínimos y máximos, sino como la suma, en este caso, que forma una curva de 5.000 puntos y nos deriva esta curva. Ahora yo puedo hacer la pregunta al revés. En vez de decir, vamos a tener 100.000 más un 15%, 115.000, puedo preguntarlo al revés.
Puedo decir, bueno, ¿con qué confianza puedo darle yo una respuesta a mis interesados en el proyecto? Se ha utilizado, por ejemplo, en la industria de los proyectos de construcción grandes, la regla del 80%. Es decir, yo quiero tener un nivel de confianza, un intervalo de confianza del 80%. Se puede utilizar cualquiera dependiendo del apetito de riesgo del tomador de decisiones. Vamos a usar el 80% acá, dejando por lo tanto en la cola derecha un 20% de probabilidad. Eso quiere decir que si yo estableciese un presupuesto en 112.030, es decir, 12% por arriba como contingencia de los 100.000 originales, estaría cubierto en el 80% de los casos. Es decir, las realidades alternativas posibles de la incertidumbre que ha sido considerada acá me llevaría a que cualquiera de estos escenarios tiene un 80% de probabilidad de ejecutarse hasta el punto de 112.030. Con lo cual estoy estableciendo esencialmente niveles de confianza. Porque si usted me dice, mire, en nuestra empresa no trabajamos con ese apetito de riesgo. Los dueños de la empresa son señores muy mayores, son súper conservadores, tienen un apetito de riesgo muy bajo, no quieren entrar en nuevos negocios. Bien, entonces no vamos a operar al 80% confianza. Vamos a operar al 95% confianza. Eso quiere decir dejar una cola de solamente 5 puntos porcentuales del lado derecho. Es decir, que pueda ser superado inclusive con ese nivel de contingencia. Y el valor va a ser entonces de $118.000. 118.474 es el valor que garantiza que en el 95% de los casos considerados bajo ese nivel de incertidumbre o de confianza, yo voy a estar cubierto con mis costos. Y tengo entonces una manera científica para considerar en este caso las incertidumbres y saber cuál es el nivel al que me estoy enfrentando. Vamos a incorporar un par de elementos adicionales acá, que muchos en la jerga de gestión de riesgos llaman a este tipo de variaciones que acabamos de insertar como incertidumbres. Por ahí hay una diferenciación técnica entre incertidumbres y riesgos. Y a veces es muy sutil el notar la diferencia. Creo que un ejemplo como esto nos permite entenderla de una manera un poco, digamos, más real. La manera como yo la resumo es incertidumbre es cuando sabes que hay variaciones, pero no le puedes llegar, no sabes exactamente por qué, que es el caso que vemos de estas 10 actividades en sus cantidades y sus precios. No sabemos por qué todavía, a un nivel, digamos, muy primario o muy temprano de nuestro proyecto, cuáles son las variaciones. Solamente tenemos la información de un experto que nos dice, mira, cada una de estas actividades va a tener estas variaciones en cantidad, va a tener estas variaciones en precio y yo sé que anda por ahí, pero no le podemos llegar concretamente. Muy diferente a los riesgos. En los riesgos, en un análisis, digamos, de una matriz de riesgos, ahí sí le llegamos concretamente a un evento que puede generar un riesgo de carga positiva, es decir, es un deterioro de nuestra situación financiera, o una oportunidad. Una oportunidad es realmente un riesgo con carga negativa, es decir, su impacto, su severidad es un impacto negativo. Véase, por ejemplo, estos casos. Hay 3 casos distintos de riesgos distintos. Por ejemplo, el cliente quebranta el contrato. Este es un riesgo muy chico, pero haciéndole un análisis de riesgo crediticio al cliente, nos damos cuenta que hay un 2% de probabilidad que el cliente no pague. Y si el cliente quebranta el contrato o no paga, los daños sobre nuestro proyecto podrían tener estos rangos. Esta es la parte de frecuencia o probabilidad y esta es la parte de severidad o impacto. La manera de hacer eso desde un punto de vista, en este caso, de probabilístico, sería que yo pudiese medir, por un lado, los 2 impactos de manera distinta. Por un lado, la frecuencia y por el otro lado, la severidad. Eso lo hace, digamos, en este caso, este software, el @risk, con una distribución hecha a la medida de eso mismo, que es la distribución compuesta, que me permite articular las 2 cosas. Por un lado, la frecuencia. Vean que aquí me pide la frecuencia. En este caso, la frecuencia lo hacemos con una distribución Bernoulli, que es una distribución sí o no. Es simplemente permite 2 escenarios posibles con una probabilidad o parámetro P.
cuyo parámetro en este caso es un 2%. Es decir, aquí en este caso tenemos un 98% de probabilidad de que el evento no se dé, el cliente no entra en insolvencia, y tan solo un 2% de probabilidad que el cliente entre en insolvencia, que no me pague. Esta es la parte de frecuencia. La parte de severidad, bueno, la parte de severidad, hagamos otra PERT, que vemos que la PERT es una distribución junto con la triangular muy útil precisamente cuando lo único que tienes es información del experto, no tienes un sigma, ni un lambda, ni un beta, no tienes parámetros estadísticos, sino nada más que el concepto del experto que sí te puede dar un mínimo más probable y un máximo, cuyos valores son respectivamente este mínimo, ojo que aquí el orden cambia, este más probable y luego este máximo, como los tres parámetros que definen el impacto o la severidad de lo que pasa. Entonces, fíjese lo que pasa acá. Por un lado, tenemos la parte del impacto o severidad. Es decir, si el daño se fuese a dar, si el riesgo llegase a materializarse, el costo sería de esto. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que se materialice? Bueno, está dado por la frecuencia, que es tan solo un 2%. Cuando yo multiplico, y digo aquí la palabra multiplicar porque en realidad no es así, es lo que se llama una convolución, no quiero entrar en ese detalle técnico, obtenemos una función compuesta. Y la función compuesta fundamentalmente se da como una cuestión acá. Vamos a ponerla con una mejor visualización. Bajemos este techo. Vean lo que pasa acá. El software lo que dice es, mire, generemos 100 casos y de los 100 casos, en el 98% de los casos, la magnitud es 0. Pero con un 2% de los casos, la magnitud va a ser cualquier cosa entre los valores que hemos dado de mínimos y máximos. Ahí tenemos en una sola celda la contingencia construida fundamentalmente para este riesgo. Algo parecido hacemos con la bancarrota de subcontratistas, que aquí son un mayor número. Imagínese que usted tenga, todos hemos trabajado en proyectos con subcontratistas, sabemos que eso es una manera típica en donde la administración del proyecto no tiene que ser dueño de todos los procesos, sino que se subcontrata mucho de los mismos que son especializados. Imagínese, por ejemplo, este caso, usted tiene 10 subcontratistas en su lista y cada uno de ellos tiene un 5% de probabilidad de entrar en bancarrota. Eso es un riesgo que usted tiene que considerar. En este caso, la manera de articularlo es otra vez con una distribución compuesta. Y voy muy rápido en esto porque realmente mi enfoque no es ver tanto la herramienta, es esencialmente llegar a las conclusiones a las que quiero llegar acá. En este caso voy a usar una distribución que se llama binomial, que tiene 10 elementos, 10 subcontratistas, donde cada uno de ellos tiene un 5% de probabilidad de entrar en bancarrota. Es decir, aquí yo tengo una articulación de cuántos subcontratistas entrarían en bancarrota. O 0, o 1, o 2, o 3, o hasta 10. Aquí tengo la mitad de mi parte, la parte de frecuencia. Ahora la parte de severidad. Una vez más, lo hacemos con una distribución PERT. Y en esta distribución PERT vemos igualmente los tres valores que requerimos. Lo ponemos acá. Aceptamos. Y ahí tenemos entonces nuestra visualización de una distribución PERT que se va a ver a la larga como esta. Este es el riesgo completo de los subcontratistas entrando en bancarrota. Finalmente, el otro, que es demoras relacionadas al clima. Aquí vamos a cambiarle simplemente este componente. No voy a entrar en los detalles de cómo se calcula. Uso una distribución distinta que solo requiere un parámetro D. De esto. Y aquí veo esta parte. Mis tres riesgos han quedado articulados. Ahora fíjese bien lo que sucede cuando yo le doy suficientes F9 a estos riesgos. Fíjese cómo cambian cada F9. Es decir, cada escenario puede ser que el riesgo se dé, puede ser que no se dé, puede ser que se dé completo, puede ser que se dé solamente de manera parcial. El riesgo completo ha quedado articulado de una manera en que cada simulación, cada iteración me genera distintos escenarios, en contraposición con los 15. Recuérdense que los 15 era básicamente una cifra general que de alguna manera metía a todo en una misma canasta, las incertidumbres arriba, los riesgos abajo, y me dice, vea, métale 15,000, que es un 15% a todo. Aquí no, aquí estamos viendo cada uno de ellos detalle por detalle, de forma tal que mi costo total del proyecto va a ser el costo de línea de base
en este caso afectado por las incertidumbres, más los riesgos, y ese es mi costo, que ahora sí lo puedo comparar siempre contra los 115,000 o los 100,000 que tenía originalmente acá. Esta celda la declaro como una variable de salida. Este es mi costo total del proyecto. Y ahora procedo a simular. Recuérdese, simular es decirle al modelo, vea, no vea la realidad como un punto único. Tampoco cometa el error que hace mucha gente que dice, haga un análisis pesimista, haga un análisis optimista, haga un análisis en el centro y usted toma la decisión básicamente con 3 puntos. Porque si usted tiene una herramienta, en este caso, que puede generar miles, como lo estamos viendo aquí, de escenarios posibles, en vez de tener el punto extremo de este lado y el punto extremo de este lado y un punto por ahí en el centro, veamos los 5,000. Claro, generémoslo más rápidamente. Apaguemos la funcionalidad de actualización del Excel, apaguemos la funcionalidad de actualización del gráfico y en unos pocos segundos vamos a obtener la curva completa de nuestros costos acá, que van a ser estos. Este mismo modelo tiene un par de cuestiones técnicas en los cuales no quiero entrar acá. De hecho, no lo voy a salvar. Simplemente voy a traer el mismo modelo acá, ya resuelto. Es exactamente la misma versión. Nada más que le hemos insertado un par de conceptos funcionales adicionales y le hemos insertado unos nombres y funciones de make input. Eso es esencialmente para que el proyecto ahora fusione todo en una sola cuestión. Y bueno, procedamos de nuevo a hacer las 5,000 iteraciones. 5,000 iteraciones, es decir, 5,000 escenarios distintos, en este caso de mi cifra de costo total. El software se toma, en este caso, unos 10 segundos, 8 segundos, y me genera entonces una curva que una vez resueltos los gráficos y posicionado sobre esa celda, la veo como este. Entonces, señoras y señores, tenemos aquí una cifra que antepuesta a los 100,000 originales. Tenemos 100,000 y tenemos 115,000. Ya tenemos nuestro punto de partida de comparación. Ahora podemos decir, ¿cuál es la probabilidad que si cometiste el error de olvidarte de la contingencia con el cliente y fuiste de una manera muy ingenua y le dijiste al cliente, mire, su proyecto cuesta 100,000, ¿cuál es la probabilidad que los 100,000 te alcancen? Pues básicamente solo un 1%. Solo un 1.3% de los resultados sería menor a los 100,000. Recuérdense que algunos de los costos podrían ser menores que los 100,000 de valor determinístico. Bueno, existe un 39 más un 1, existe un 40% de probabilidad de que con los 115,000, 15,000 adicionales de contingencia, usted le llegue precisamente a su presupuesto. Pero, ¡sorpresa! Resulta que con la incorporación de estos riesgos adicionales que usted puso en su modelo, ahora existe casi un 60% de probabilidad que usted no le llegue. Entonces ya usted tiene por lo menos una certeza de cuál es el nivel de probabilidad de éxito a la que se enfrenta con este proyecto. Aquí es donde volcamos, como decimos en mi país, volcamos la tortilla. Es decir, más bien preguntamos, dígame más bien usted con qué nivel de confianza, con qué apetito de riesgo quiere participar de forma tal que determinaríamos cuantitativamente el nivel de nuestra contingencia. Digamos 80. 80 quiere decir dejar una cola del 20%. Percentil 80. Señores, usted tendría que argumentar un incremento en una contingencia del 26%, $25,900, para estar 80% seguro, vean lo que aquí usted lo tiene, que este es el percentil 80, estar 80% seguro de que ese dinero le va a alcanzar para su proyecto. Con esto ya tenemos una forma entonces cuantitativa, científica, para medir nuestra decisión y no simplemente decir al aire, dele 10%, que es lo que estamos utilizando aquí todo el tiempo. Una vez más, si su nivel de confianza es del 80%, eso es lo que usted haría. Si su nivel de confianza es del 95%, dejamos 5% acá y entonces nuestra contingencia debería ser de $35,000. La siguiente pregunta que evidentemente sale acá es, ok, pero ¿cuáles de los riesgos son los que tienen un peso más significativo por sobre mis resultados? Eso es muy fácil, eso lo hacemos con un tornado. Un tornado es un gráfico que me permite a mí medir el impacto relativo de las variables de entrada. Y aquí me doy cuenta en un ranking tipo embudo, tipo tornado, donde yo puedo ver cuál es la variabilidad de aquellas variables de entrada que tendrían un impacto significativo mayor sobre mis resultados del costo total. Y vemos que la actividad 1
el riesgo de demoras relacionadas al clima es precisamente aquel que tendría un impacto de mayor variabilidad en la media de su costo total. Es decir, si el clima se diese en sus eventos de mayor variabilidad, podría hacer que tu costo total variase de 109,000 hasta 130,000 dólares. En segunda instancia, actividad 4, que en este caso su rango es de 110,000 a 130,000 y así sucesivamente. Ahora, aquí hay un punto interesante. Quizás no podemos hacer mucho como estrategias de mitigación respecto al clima, que es en este caso la variable de mayor relevancia a la hora de tomar decisiones de mitigación. Pero vemos en actividad 4 que esta es probablemente la segunda actividad con mayor incertidumbre. Claro, vea lo que está sucediendo. Usted le preguntó a su experto, dígame cuál es la variabilidad en cantidad, y probablemente él o ella hizo sus números a muy mano alzada y le dijo, mira, cantidad 800 tornillos, pero hay una variación de menos 5% hasta 30%. Por Dios, o sea, deme un número más concreto. Hay demasiada incertidumbre en cantidad todavía acá. Y también hay demasiada incertidumbre en precio. El precio que le dieron ustedes de 35, pero podría ser de 30, pero podría duplicarse. Demasiada variabilidad acá. Digamos que ya con un estudio más certero, con una negociación con el proveedor de los tornillos, con un contrato ya firmado y más adelantado, esa variabilidad o esa incertidumbre máxima pasa de un 70 a, no sé, 45. Y también con un estudio mejor en cuanto al diseño de nuestro proceso, nos damos cuenta que la variabilidad máxima podría llegar a un 10%. Entonces, con niveles más razonables de incertidumbre, procedo de vuelta a simular. Fíjense que esto es bastante sencillo. Simplemente me vengo aquí, vuelvo a simular y vuelvo a generar una realidad virtual, digámoslo así, de los escenarios que se podrían presentar sobre los resultados. Mi costo total cuando regreso acá va a verse cuando vea los resultados muy distinto. Fíjese lo que ha pasado ahora con la actividad 4. La actividad 4 pasó de segunda ahora a ser la cuarta actividad con una variabilidad, digamos, inherente de apenas $8,000 en mis costos totales. Mientras que evidentemente en este caso ahora las demoras relacionadas al clima y en segundo caso la bancarrota de subcontratistas se convierten en las dos actividades que tienen un impacto más significativo por sobre esos resultados. Déjenme decirles, para mí esta es la herramienta más importante en determinación de costos probabilísticos, los análisis de tornado, porque es lo que le permite al tomador de decisiones dedicarse a hacer sus estrategias de mitigación. No pierda su tiempo, en otras palabras, como gestor en una PMO para dedicarse a controlar estos costos cuando su verdadera éxito de su proyecto sobre los costos totales está esencialmente sobre 2 o 3 variables que tienen un impacto más significativo al final. Ahora bien, hemos visto hasta este momento simplemente la dimensión costo, no la dimensión cronograma. Muchos se han preocupado porque estas herramientas como digamos el at-risk realmente sí tienen una interfase, digamos en la versión 7 del at-risk existe la manera, digamos, para poder integrarse con Project. Entonces, con el Microsoft Project, usted podría aquí importar un archivo y de alguna manera hacer un análisis integrado de costo y cronograma. Déjeme decirle que yo usé esta herramienta como consultor oficial en Palisade por 17 años y utilicé esta herramienta para enseñar cómo hacer esa fusión costo-cronograma. Déjeme decirle también que si bien se puede hacer, la herramienta no le ayuda necesariamente a una verdadera integración de los costos y los cronogramas. Vamos a utilizar otro ejemplo en este momento, que es en el momento donde subo la escala. Ya no me interesa tanto el costo per se, me interesa costo y cronograma. Es decir, responder simultáneamente a la pregunta, perdón, ¿cuál es la probabilidad de que tu proyecto salga a tiempo y también de que tu proyecto salga bajo presupuesto? En este caso voy a usar una herramienta que se llama Safran. La herramienta Safran esencialmente importa, y ahora en el lado del cronograma, digamos en este caso este es un cronograma de un proyecto sencillo puesto solamente en 19 actividades de construcción de un puerto, un megapuerto. Es un proyecto que arrancaría ahora en octubre del 2020 y se demoraría hasta el 2026.
Muchos de estos cronogramas pueden ser, por ejemplo, traídos desde Primavera, que es uno de los productos que existen en el mercado, o de Microsoft Project, como lo acabamos de ver. En este caso, por ejemplo, lo estoy viendo sobre la misma estructura que tiene el Safran para insertar un cronograma que, como ven, va a demorarse por unos 6 años, que es la duración de este proyecto. Entonces, con un proyecto como este, que es mi punto de partida, tengo ahora la parte de cronograma. Mi desafío ahora es ver cronograma y costo al mismo tiempo desde un punto de vista donde pueda determinar estas contingencias. Una vez que tengo mi cronograma, quizás lo que necesito definir son mis riesgos. Y fíjese, por ejemplo, aquí que hemos definido para este proyecto unos 23 riesgos distintos, todos con diferentes, digamos, dimensiones. Por ejemplo, por aquí hay un riesgo que se llama tiempo o presupuesto insuficiente asignado a estudios de factibilidad. De la misma manera que habíamos usado en la otra herramienta, yo defino básicamente un mundo donde este riesgo tiene una probabilidad de ocurrencia del 10%, es decir, el experto dijo, en uno de cada 10 proyectos de esta naturaleza, el impacto se daría, el riesgo se llegaría a materializar. Y si se llegase a materializar, el riesgo 3 tendría un impacto en cronograma, donde el cronograma podría bien hasta adelantarse, hasta un 20% de adelanto, pero podría demorarse hasta un 50% más sobre la base fija de 100%. Este es el impacto cronograma. Pero aquí es donde se vuelve interesante herramientas como este tipo, porque yo aquí puedo no solamente integrar cronograma, sino también integrar costo. Y yo le puedo decir al costo, mira, cuando ese riesgo se dé, si se diese, va a tener un impacto, de hecho ya sobre estas actividades, 80, 100, 150, que evidentemente se puede cambiar, se pueden usar otras distribuciones como la triangular, etc. Ahora, lo interesante, digamos, de esta herramienta es que usted puede juntar ahora y mapear sus riesgos versus sus actividades y sus costos, todo al mismo tiempo. Por ejemplo, por ahí hay una actividad muy importante del proyecto que se llama acarreo de rocas. Si nos vamos al cronograma, nos damos cuenta que la actividad acarreo de rocas es básicamente la más larga del proyecto. Son 300 días y esa actividad en particular, cuando lo vemos aquí en acarreo de rocas, vemos que está siendo fundamentalmente tocada por todos estos riesgos. Riesgo 15, que son desastres naturales, riesgo 16, acciones del mar, riesgo 17, detención de operaciones en sitios aledaños, así sucesivamente. De hecho, yo puedo sacar una lista de cuáles son aquellos riesgos que impactan en este caso el acarreo de rocas. Eso me permite hacer lo siguiente. Una vez que he hecho este cruce riesgos versus actividades, puedo también juntarle la parte de los costos. Por ejemplo, ese acarreo de rocas, que tiene un costo de $600 millones, tiene no solamente una incertidumbre todavía original, sino que más importantemente tiene una vinculación con actividades. ¿Y con cuál actividad? Bueno, probablemente el costo de tu presupuesto en la línea de presupuesto acarreo de rocas está relacionada precisamente con la actividad acarreo de rocas en el cronograma. Y yo puedo asignarle aquí una fracción. La fracción es qué parte de este acarreo de rocas como costo es variable, digamos un 80%. Por lo tanto, el 20% de los costos originales que tengo acá van a quedar como fijos. De forma tal que, ¿qué sucede? Bueno, cuando esta actividad se atrase en 300 días y no sean 300, sino que sean 350 días, el 80% de los costos que yo tengo aquí de acarreo de rocas, es decir, el 80% de los 600 de acá, van a tener variabilidad. Recordemos que hay una base fija de 20% que no se mueve independientemente de la magnitud. Esto permite efectivamente una integración costo con cronograma para hacer lo mismo que habíamos hecho anteriormente. Vamos a pasar, una vez que tenemos esto acá, a ver un análisis completo. Entonces, cuando yo me vengo al análisis completo de acá, el software va a hacer básicamente lo mismo. Vamos a analizar
Pre-mitigación, los 23 riesgos que hemos puesto acá, que usted si quisiese podría apagarlos, no considerarlos, o considerar uno en particular, digamos el riesgo 3, una vez que ya ha sido mitigado o no. Pero aquí lo que nos interesa es correr unas 1000 iteraciones, para hacerlo rápidamente, donde vamos a ir viendo paso a paso lo que sucede con el cronograma. Cuando yo le digo, corre el análisis, vemos una iteración y fíjese lo que pasa con la integración de nuestro proyecto. El proyecto en este caso, en esta iteración, va a demorarse 1747 días, pero en la siguiente van a ser 1821 días, en la siguiente 2081 días, en la siguiente 1975 días. No solamente estamos impactando la duración de nuestro cronograma con los riesgos por un lado, las incertidumbres por el otro lado que le estamos dando al modelo, sino que estamos integrando simultáneamente cronograma con costo y inclusive con algo más que se llama flujo de caja, que no estoy viendo acá. Vamos a completar este análisis. Y el software en unos pocos segundos hizo 1000 iteraciones, es decir, 1000 mundos completos distintos y me saca esta determinación. Y aquí es donde se vuelve importante para la toma de decisiones. Aquí es donde salgo del mundo determinístico que me dice, vea al mundo con un solo punto que es un promedio, que es este dato que usted tiene acá. Usted prometió su proyecto para el 29 de diciembre del 2026. O sea, el 2026 usted termina su proyecto, se va para su casita 2 días antes de que termine el año. ¿Sabe qué? ¿Qué es lo que me dice este análisis de esta curva? Existe solo un 5% de probabilidad que le llegues. Es decir, el área debajo de la curva, aquí en el 29 de diciembre del 2026, anda como por acá. De hecho, es aquí. Solo hay un 5% de probabilidad que usted termine su presupuesto, su cronograma a tiempo. De hecho, si usted quiere utilizar una confianza, un nivel de confianza, un apetito de riesgo del 80%, realmente la fecha que usted debería dar es el 18 de febrero del 2028. O sea, cómase todo el 2027 porque hasta inicios del año 2028, es decir, 416 días después de su fecha original del 29 de diciembre del 2026, usted va a entregar con un 80% de certeza su proyecto. Es decir, un 18% de contingencia. Aquí ya hemos superado completamente que póngale el 5, que póngale el 10, que no, nada. Aquí usted ya sabe que hay un 18% de contingencia adicional en tiempo, lo cual es novedoso. En la gestión de proyectos tradicional, usualmente se ponen contingencias en términos de su presupuesto, es decir, de su costo, pero nunca se ponen contingencias, usualmente en términos de su tiempo. Aquí lo que estamos diciendo es que hay un 18% adicional de de tiempo que debería sumársele para su dato. Es decir, si usted quiere estar, insisto, un 80% seguro respecto de que va a entregar su proyecto a tiempo, entréguelo con esta cifra. Eso con respecto al cronograma. ¿Qué hay con respecto a costo? Algo parecido. Usted prometió 4025, ese era su punto determinístico. De hecho, hay un 42% de probabilidad, aquí no está tan tirante el asunto, de que usted termine a tiempo su proyecto. Pero realmente, a un 80% de certeza, su costo no es de 4025, es de 4391, haciendo por tanto una contingencia adicional de 366 millones de dólares que le suman un 9% de costo adicional. Es decir, contingencia probabilística adicional del 9% y contingencia probabilística en cronograma del 18%. Ambos incrementos de contingencia, ya soportados por una estructura, en este caso probabilística de simulación, le garantizan a usted ese cumplimiento con el 80% de certeza. Aquí podremos hacer un análisis de conductores, cuáles de los riesgos son aquellos que tienen un impacto más significativo, en este caso medido con un coeficiente de correlación. Déjeme decirle que este análisis siempre es complicado. Es súper difícil explicarle a una mesa directiva qué son coeficientes de correlación, especialmente si es gente externa a la institución y no necesariamente tiene un fundamento matemático estadístico robusto. Entonces, viera lo que es
ponerse a explicar coeficientes de correlación. También, esto lo podemos ver como los riesgos que impactan la fecha de finalización, las actividades que impactan la fecha de finalización. Vean que lo que estamos viendo son los riesgos de cronograma, pero aquí también podemos ver los riesgos desde el punto de vista de costo. En costo es esencialmente el riesgo 15, que con un coeficiente de correlación de 0.58 es el que mayor tiene impacto. A veces, como eso es muy difícil de explicar, lo que se prefiere con una herramienta como esta es correr lo que se llama un análisis de sensibilidad. El análisis de sensibilidad lo que hace es que corre el modelo muchas veces excluyendo un riesgo. Si este riesgo no se diese, ¿qué pasaría de manera residual con el costo del proyecto? Aquí tenemos un análisis muy interesante una vez que el proyecto termina, porque ya lo que medimos es esto en términos de días y de costo. Por ejemplo, vean lo que dice aquí específicamente. El riesgo 16, que en este caso es acciones del mar, le añade 187 días, es esencialmente medio año de atraso a su proyecto. Esto sí se lo comen sus directivos o sus tomadores de decisión, porque esto ya es en tiempo, ya esto no es un coeficiente de correlación difícil de digerir. El segundo riesgo más importante en este caso, 91 días, 3 meses, es esencialmente investigaciones inadecuadas del sitio. Es decir, aquí probablemente lo que queda en segunda instancia, ya que quizás no hay mucho que se pueda hacer respecto a las acciones del mar, pero en segunda instancia sí hay obviamente mecanismos de estrategias de mitigación a los cuales yo podría regresar con el mapa de mis riesgos. Y cuando veo aquí, digamos, el riesgo al cual está expuesto que es investigaciones inadecuadas del sitio, yo podría, digamos, aquí ver qué haría si yo mitigo. Por ejemplo, si yo mitigase, yo podría entonces reducir, una estrategia de mitigación sería contratar para la construcción de este puerto por 10 millones de dólares a una mejor consultoría que bajaría mi riesgo del 40% de probabilidad al 10% de probabilidad. Y no solamente bajaría mis impactos de cronograma y costo de un 90-100-300, 90-100-300, sino que bajaría mis costos o mi impacto a un 90-100-150, a un 90-100-150 relativamente en cronograma y costo. La gran pregunta, que es la pregunta que siempre el tomador de decisiones en proyectos se hace: ¿vale la pena pagar por mitigación? ¿Vale la pena pagar 10 millones de dólares en mi proyecto para bajar mis riesgos desde un 40 a un 10% y mis impactos de este rango a un rango más acotado? Es fácil hacerlo, es simplemente volvernos a nuestro análisis y correr el modelo básicamente antes o después de que yo he mitigado un riesgo. Claro, aquí en este caso déjeme, antes de pasar al análisis de acá, comparar, por ejemplo, lo que pasa con mi fecha de duración. Vamos a mandarle una comparación. Esto lo vamos a llamar, cuando comparamos aquí y mandamos a la comparación, este es el análisis sin la consultoría del sitio, es decir, es antes de la mitigación. Y lo que yo puedo determinar aquí es que sin la consultoría de sitio, yo necesitaría entregar en el P80 el 18 de febrero de 2028 mi proyecto. Eso por el lado del cronograma. Ahora, ¿qué hacemos por el otro lado? Que es el escenario del costo. Hagamos lo mismo. Comparemos este proyecto sin la consultoría. Ahora hacemos lo mismo, pero para hacer el análisis mitigamos este riesgo. Vuelvo a correr mi análisis. El software lo corrió aquí. Y ahora sí yo puedo comparar una vez que terminemos el análisis y comparamos después. Aquí ya hemos mitigado. Entonces, en términos de costo, comparo. Esto es con consultoría. Sitio. Y por el otro lado, nos vamos a fecha de finalización en el análisis y comparamos con consultoría. Ok, tenemos ahora la disyuntiva
para analizar que el tomador de decisiones debería entonces proteger. Vea lo que pasa. Si usted decide hacer la consultoría de sitio, básicamente se va a ahorrar 74 días en el proyecto. Es decir, en vez de tener que entregar su proyecto el 18 de febrero del 2028, usted lo puede entregar el 6 de diciembre del 2027. 74 días, 2 meses y medio después. Yo creo que vale la pena. ¿Por qué? Vale la pena porque usted se está ahorrando desde el punto de vista de percepción, terminarlo en el 2027, claro, en diciembre, a terminarlo a inicios del 2028. Lo terminaste un año antes, es lo que te van a decir. Ahora, ¿qué pasa en costo? Que es la otra disyuntiva. Te va a costar 39 millones de dólares más. ¿Por qué? Si era 10 millones lo que yo tenía de costo en la consultoría. Quizás porque el impacto que tiene este costo por sobre las demoras en todas las otras actividades que le subsiguen, probablemente a la larga se acumulen en una serie de meses en donde por otras razones, digamos, de los climas, probablemente sufran demoras adicionales. Pero bueno, ¿cuánto es 39 de 4.430? Es un 1% adicional, un poquito menos del 1% adicional de costo para ahorrarse 2 meses y medio de tiempo. Es una decisión que usted debería tomar. Como ven, con esto voy concluyendo mi presentación. Mi idea con esta presentación es fundamentalmente llevarlos a un punto donde vemos los riesgos desde un punto de vista probabilístico y podemos evidentemente tomar mejores decisiones a la hora de enfrentarnos con la manera como hacemos nuestros puntos. Hasta aquí llegó mi presentación. Quisiera ver si hay algunas preguntas. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Muy interesante, la verdad, la presentación. Seguramente muchos por ahí nos acercaremos a revisarlo. He tenido que correr. Más a detalle. Gracias. ¿Vas a tener alguna dinámica? Claro. No sé si quieren que hagamos lo de la rifa ahora o posteriormente. Si gustas, vamos con la dinámica de una vez. Vamos con tu rifa. Listo. Ok. Comparto. Son 3 minutitos. Yo me dedico a esto. Entonces, básicamente, si usted va a Decision Train, a nuestra base de Teachable, tenemos todos estos cursos dados acá. Entonces, vamos a ofrecer esencialmente 5 cursos gratuitos. De hecho, si usted quiere revisar con más tiempo esto, puede traer a nuestro sitio o ganarse con la rifa que vamos a hacer esto que acabamos de ver. Este curso que acabamos de ver viene aquí articulado. Son como 2 horas y media de duración en un curso que te lleva de la mano para hacer esto. Vamos a hacerlo con una rifa. Evidentemente la rifa no es con papelitos. La rifa la vamos a hacer evidentemente con un proceso de simulación Monte Carlo. Entonces aquí le estoy dando F9 y como ven el software con una variable que tenemos aquí uniforme está generando números aleatorios básicamente con la lista de los 126 participantes que tiene el Congreso en este momento. Entonces vamos a correr una prueba tentativa. Vamos a hacer, digamos, solamente unos 1000 escenarios para hacerlo rápidamente. ¿Qué pasaría si yo en este momento inicio la simulación y genero los 1000 iteraciones que hay? El software las hace muy rápidamente. Hagámoslo un poquito, digamos, con el modo demo para que lo puedan ver. Entonces, vean lo que hace aquí el software. Empieza a simular, que fundamentalmente lo que hace es buscar 1000 escenarios distintos sobre quién es el que se va a llevar el premio. Esto es una prueba, todavía no se lo va a llevar de verdad. Hagámoslo más rápidamente. Quitemos la funcionalidad de actualización del Excel, funcionalidad de actualización del gráfico, y al cabo de 1000 iteraciones, casi que todos recibieron la misma probabilidad. Si en este caso se lo hubiese llevado a alguien, hubiera sido mi primo Roberto Hernández. Bien, ese fue prueba, así fue como lo hicimos. Vamos a proceder a simular ahora por el primer premio de un curso que puede ser redimido por el 100% de valor de los cursos que nosotros damos. Entonces aquí viene el primero. Viene el primero, simulamos un poco más rápidamente. Y el primero que se lo lleva es Javier Hernández, otro primo. O somos muy comunes. Javier Hernández. O somos muy comunes los Hernández, o, ¿verdad? Fernando Hernández, qué poco original. Vamos acá otra vez. Vamos por el segundo. Por el segundo.
Lo simulamos un poco más rápidamente. Corramos un poquito más. Y al final, Cintia, ¿será quién se lo llevó? No, no fue Cintia, fue Hilda Cabrera. ¿Quién se llevó el segundo premio? El tercero, vamos a hacerlo un poco más rápidamente, tal vez unas 300 iteraciones para que sea más rápidamente. Y el tercero que se lo lleva es Paul Herrera. Perdón, Fernando, si quieres de Paul Herrera, vuélvelo a rifar, please, porque él es parte del staff de patrocinios. Ok, está bien. O sea, si salgo yo o si sales tú, nos quitamos. No, no. Y aquí el último que está, Juan Miguel Luna. Ese sí está Sí. validado. Listo. Faltan dos Muy más. Lo que vamos a hacer, yo les paso esta lista a ustedes se encargan de enviarle un correo electrónico o me pasan los números de correo electrónico y yo les paso entonces el cupón de descuento por lo que estamos ofreciendo. Claro que sí, gracias, Fernando. Uh-huh. Y aquí el último que tenemos es Edgar Horacio Martínez. Felicidades. Y finalmente el último. Listo, lo hacemos más rápidamente. Y aquí el que se llevó el premio es Paola Arredondo. Qué dicha que salió una mujer, porque solo habían salido hombres. Muchísimas gracias. Con esto termino mi presentación. Pásenme esos correos y con mucho gusto les enviamos entonces nuestro premio. Gracias por... Claro que sí, Fernando. Te pasamos los datos para hacerles llegar ahí su premio y vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Tengo la primera. ¿Alguna publicación o lectura que recomiendes para profundizar más en el método de modelos probabilísticos de toma de decisiones? Sí, por supuesto, hay dos o tres formas. Obviamente lo que yo voy a hacer acá es promocionar el sitio que yo mismo desarrollo. Yo tengo todo esto puesto en cursos distintos con diferentes áreas. Entonces uno puede entrar al curso que se llama decisiontrainteachable.com o a Decision Train, cualquiera de los dos, donde tenemos muchos de estos modelos ya articulados como cursos y también con muchos de mis papers que yo publico al respecto de esto en español. Entonces, aquí siempre hay mucha información para este tipo de cosas. Por ejemplo, en el área de gestión de proyectos hay al menos 4 cursos que llevan esencialmente a la empresa a poder determinar este tipo de cosas con estas metodologías. Por último, lo otro que yo añadiría sería mi sitio de LinkedIn, que es mi manera de comunicación al mundo. Por ejemplo, justamente hace un par de horas publiqué este artículo sobre la evaluación de una decisión de inversión de construcción de un dique para disminuir los cierres de operación de un puerto con simulación Monte Carlo. Yo estoy constantemente publicando mucho material acá. Y entonces, si usted me sigue aquí, va a poderse encontrar muchísimo material donde en cursos de 8 minutos, de 10 minutos, de 15 minutos, enseñamos este tipo de metodologías paso a paso al respecto de eso. Y en última instancia, pues, me puede contactar y yo con mucho gusto lo llevo más allá de este tipo de cosas. Pero puede estar tranquilo, o sea, definitivamente hay mucho material que, digamos, en la periferia de lo que nosotros hacemos, ayuda a conocer este tipo de cosas con un mayor nivel de detalle. ¿Alguna otra pregunta? Okay. Muchas gracias. La segunda es, ¿cuáles son tus recomendaciones de WS para utilizar en el método de estimación que compartes, en este caso para proyectos de TI, específicamente en desarrollo de software? Lo que nos hemos encontrado al respecto de eso es que no sirven bien los WS muy resumidos
pero tampoco los WS muy grandes. O sea, si tú tienes un proyecto, en este caso de desarrollo de software, donde tienes 800 líneas con 5 o 6 estrategias de categoría o jerarquía de niveles en tu desarrollo de tu modelo, se va a volver, primero, la corrida de la simulación se vuelve muy azarosa, muy lenta, y luego es imposible, porque para cada una de las 800 actividades vas a tener que tener un riesgo efectivamente articulado. Este tipo de herramientas, tanto Safran como Address como otras herramientas, tienen, digamos, formas rápidas para hacerlo, pero pierde uno, digamos, mucho el tiempo en estructuras muy elaboradas. Por el otro lado, estructuras muy resumidas de WS tampoco te pueden dar un esquema lo suficientemente granularizado para poder articular e insertar riesgos concretos en cada uno de ellos. Mi recomendación es que usualmente debería ser algo entre unas 30 a 100 líneas. O sea, en el nuevo nivel de WS, donde puedas tener de 30 a 100 líneas en tu nivel, es probablemente el lugar en el medio de tu WS donde quieras estar para un análisis que sea lo suficientemente funcional, rápido, práctico y que te ayude a tomar mejores decisiones. Muy bien. La siguiente es, ¿cómo estimas la probabilidad de ocurrencia de un riesgo? Bien. Hay un curso que tengo al respecto, pero bueno, no quiero, si usted quiere ver el curso, pues lo tengo aquí, que es como escoger con casos prácticos acá, y hay por ahí uno que se llama creatividad con distribuciones, que esencialmente es una metodología que te lleva paso a paso cómo escoger la mejor distribución. Aquí hay un punto importante. Usualmente en gestión de proyectos no tenemos datos, o si tenemos los datos específicos, históricos, son datos que necesariamente no están vinculados fundamentalmente al proyecto en cuestión que estamos analizando. Entonces, no tener datos históricos no significa que no podamos hacer análisis de distribuciones de probabilidad para determinar las frecuencias. Mi recomendación al respecto de esto es usar siempre en segunda instancia, pero muy poderosa, el criterio del experto. El criterio del experto puede basarse entonces en distribuciones específicas de distribución Poisson, binomial y Bernoulli, que son las tres que se utilizan para de alguna manera articular el criterio de frecuencia del experto. Por ejemplo, una distribución Poisson, si usted tiene datos de los últimos 5 años sobre la frecuencia de un evento, en un año se dio 2, en otro año se dio 3 veces, en otro año se dio 5 veces, usted saca un promedio. El uso de un solo promedio es el único argumento que usted puede usar en una Poisson para articular la frecuencia del evento. Hay herramientas muy específicas que le ayudan a tomar eso. Mucha gente, y esta es una manera distinta de responder la pregunta, le tiene miedo a estas herramientas y dice, mira, yo no soy estadístico. Bueno, déjeme decir, yo tampoco soy estadístico. Lo que tengo es voy a usar la palabra porque en mi país suena diferente y yo sé que en México suena diferente. En mi país diríamos, yo tengo apenas un pinche MBA. Yo sé que en México suena diferente y me disculpan. En Costa Rica quiere decir como es algo muy pequeñito, eso es todo lo que tengo. O sea, yo no soy estadístico. Pero el hecho de no ser estadístico no me impide utilizar los criterios que como experto o como haciéndole preguntas a expertos me permiten pasar esa barrera de temor que siempre existe, esa aprehensión a entrarle a métodos cuantitativos porque no conozco y porque no soy estadístico. Déjeme decirle, esto es más sencillo de lo que parece. Sí, estas herramientas están llenas de muchas técnicas en particular, digamos, muy sofisticadas y profundas. El Address, por ejemplo, tiene 95 distribuciones de probabilidad. Déjeme decirle que usted con 5 o 6 se la juega completamente. Entonces, sí hay maneras, sí hay trucos para poderle llegar de una manera más concreta a distribuciones de probabilidad. Y el hecho de que usted no tenga datos no necesariamente debe impedirle el camino para poder utilizar 5 o 6 distribuciones que con esas se las va a jugar. Ok, gracias. La siguiente es, ¿el modelo de costeo contempla algún porcentaje de contingencia o reserva por actividad? Claro, o sea, cuando yo vuelvo al costeo, al modelito que habíamos hecho acá, share. ¿Ya están viendo mi pantalla?
No. Share screen, ya. Ahora sí deben estarlo viendo. Cuando yo hago las contingencias a nivel de actividad, perfectamente yo la podría hacer aquí, si ese es el, digamos, el enfoque de la pregunta. Ya sí están viendo mi pantalla, ¿verdad? ¿That's it? Así es. Ok. Sí. Aquí la contingencia la hicimos a nivel único, como digamos un solo bolsillo, una sola buchaca para todo. Y la contingencia pues la determinamos entonces cuando nos vinimos a esta celda. Uy, perdón, esto lo voy a cerrar. Y vimos cuál era el nivel a los diferentes niveles de confianza. Usted podría crear niveles de contingencia, es decir, percentiles 80, como ven están creados aquí, para cada una de las actividades. Por ejemplo, aquí lo que usted determinaría como nivel de contingencia sería el percentil 80 menos el valor determinístico. Estas serían las contingencias únicas para cada actividad. Hay que tener un cuidado. La sumatoria de las contingencias no es la sumatoria de la contingencia final que usted tiene aquí para todo el evento. Ese es un cuidado que hay que tener al respecto, que cuando usted hace análisis de riesgos cuantitativos, la sumatoria de las partes no le suman el todo visto desde el punto de vista de la curva. Pero sí se puede hacer ese tipo de cosas. Muy bien. Muchas gracias, Fernando. Pues bueno, tenemos algunas otras preguntas que te vamos a hacer llegar ya internamente para que nos ayudes a contestárselas a los asistentes. Con muchísimo gusto. Bien, pues bueno, hemos terminado. Agradecemos la participación de Fernando Hernández. Le solicitamos por favor a nuestro vicepresidente Vicente Mora hacer entrega de un reconocimiento a Fernando como agradecimiento por su participación en este congreso. Adelante, Vicente, por favor. Bueno, buenos días, Fernando. Te agradecemos mucho haber compartido toda la experiencia y las horas de muy seguramente desvelo y neuronas quemadas para poder llegar a ese nivel de resultados. La verdad es que para los que trabajamos en este medio, hay veces una imagen es más que 1000 palabras y el ver cómo todo el trasfondo te genera una gráfica que la puedes explicar a un directivo para que tome una decisión, al menos en mi caso es lo mejor. Ahí la más la ves y ellos toman la decisión, ¿verdad? Y la verdad es que no me había tocado verlo a detalle como en esta ocasión y la verdad es impresionante. Te agradecemos mucho el que nos hayas compartido ¿cómo se llama? Tu experiencia y nos dejas ahí ¿cómo se llama? Esa duda de qué más podemos aprender y qué más podemos ver en el tema de estadística en parte de nuestros proyectos. Te agradecemos mucho, la verdad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Vicente. Gracias, Fernando. Bueno, los invitamos a todos a registrarse para participar en la rifa de nuestros patrocinadores, quienes estarán obsequiando los siguientes premios por medio de una rifa. La Universidad Iberoamericana de Monterrey va a obsequiar el 100% del diplomado de administración de proyectos. La Universidad ALNUS va a obsequiar una beca del 75% para un curso de preparación para la certificación PMP. Y también la Universidad ALNUS va a obsequiar una beca del 75% para un curso de preparación para la certificación ACP, ambos en el 2021. Así es que los invitamos a escanear el código QR para entrar a la rifa. Les vamos a dar algunos segundos para entrar a la rifa. Por ahí también en el chat está la liga y escanear el código QR. Y vamos a encender también nuestras cámaras para tomarnos la foto del recuerdo con Fernando. ¿Estamos listos, Manuel? Súper bueno. Muy bien. Listo. Vicente Mora, Brígido. No, mi computadora está bloqueada la cámara. Ah, ok. No pasa nada. Ok, a ver. 1, 2, 3.
Denme un segundo para la otra. Voy a dar un minutito a ver si alguien más la prende. Roberto, Laura y Yesenia. 1, 2, 3. Listo. Adelante, Muchas Netzer. gracias Manuel. Bueno, le vamos a pedir por favor a nuestro VP de Industria, Juan Pablo Vélez, hacer entrega del reconocimiento a nuestros patrocinadores para agradecerles su participación en este congreso. Adelante, Juan Pablo, por favor. Y muchas gracias, Netzer. Bueno, pues prácticamente, digo, pues este también es un momento en el cual pues, les queremos agradecer ahí a nuestros patrocinadores. La verdad es que pues es un esfuerzo muy grande el que pues tanto el Grupo Alnos y Universidad Alnos y también la Ibero pues nos están realizando pues para apoyar el Congreso y este tipo de actividades para que pues, sigamos teniendo este tipo de congresos, de eventos y pues la verdad es que el contenido pues trae ahí bastante valor. Entonces pues es también unirme ahí al agradecimiento aquí con los patrocinadores. Sabemos que son tiempos complicados para toda la gente por todo lo que se está viviendo ahí en el mundo, pero pues bueno, aún así y con todo lo que está pasando, pues ellos nos siguen apoyando y ayudando, colaborando acá con el capítulo Nuevo León, pues para pues, asegurar que pues sigamos promoviendo acá la profesión pues con toda la comunidad. Entonces, pues el primer anuncio, el primer agradecimiento es para pues, Grupo Alnos y Universidad Alnos. Pues es un agradecimiento obviamente para toda la organización y pues quien recibe aquí el reconocimiento es Luis Castro, que es pues, director comercial y socio fundador de Grupo Alnos. Muchas gracias, Luis, ahí por todo lo que nos has estado apoyando, no solamente en este evento, sino pues en los últimos 4 años. Realmente, pues desde que empezamos ahí con el Congreso, pues tú nos has estado ahí apoyando y confiando en nosotros. Gracias Juan Pablo, gracias a todos, gracias por la confianza siempre que nos han tenido. Felicidades por el Congreso y felicidades a todos por ocuparse de su desarrollo y estar aquí presentes. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Luis. Gracias, Luis. Pues demos paso a un mensaje importante de parte del PMI Capítulo Nuevo León con respecto a membresías. También falta dar el reconocimiento para la Universidad Iberoamericana de Monterrey. El reconocimiento lo va a estar recibiendo el ingeniero Bonay Collins, que es el coordinador de la maestría en administración de proyectos, y pues también igual hay escudos para la Ibero, la verdad que también lleva ahí 3 años con nosotros también ahí apoyándonos en distintos eventos y pues teniendo ahí una alianza ahí muy estratégica con nosotros. Muchas gracias, Bonay. No, al contrario, gracias y muchas felicidades. Felicidades también por la selección de conferencistas que tuvieron, bastante, muy al nivel, superaron mis expectativas y pues nos esperamos también vernos el próximo año. Y gracias por la confianza, ¿verdad? Por esta alianza estratégica que tenemos, tanto la Ibero como el PMI, que ha funcionado bastante bien. También la Ibero tiene sus eventos de este tipo, ¿verdad? Que organizado por los alumnos para su graduación. Y pues nuevamente gracias y felicidades a todos. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias. Bueno, ahora sí pasamos con Rolando Miranda para que nos dé un mensaje importante respecto a membresías del capítulo. Adelante, Rolando. Sí, muchas gracias, amigos. Pues les quiero platicar a manera de anécdota la primera interacción que tuve yo con el PMI hace aproximadamente 22 años, un poco más. Les platico que fui a una entrevista de trabajo y en la cual me decían, oye, el puesto que estamos ofreciendo es de Project Manager. Y la primera reacción que yo tuve fue, ¿Project qué? Porque no sabía en aquel entonces pues, a qué se refería. Y me decía el entrevistador, oye, y también incluye una membresía del PMI. Y le dije, ¿una membresía de qué? Y bueno, pues en realidad esa fue mi primera experiencia. Finalmente ese puesto de trabajo lo obtuve y a partir de
de ese entonces me empecé a relacionar con el PMI. Y bueno, pues 22 años después estamos aquí con mucho orgullo y un privilegio estar aquí con ustedes. De hecho, ahora pues mi familia está muy involucrada también en el tema del PMI. Mi hijo pequeño en ocasiones me pregunta, oye papá, ¿cómo van las cosas en el PMI? Y le digo, bien, bien, ahí vamos. Dice, ¿cuántos miembros son? Pues más o menos como unos 250. Y me dice mi hijo, pues hay que echarle más ganas, ¿no? Para, pues para que sean más, ¿verdad? Y le digo, sí, es lo que vamos a hacer precisamente aquí en el congreso que estamos teniendo. Y ese es el propósito, platicarles, amigos, un poquito acerca de membresías y voluntariado por unos breves minutos. Platicarles, por ejemplo, qué significa ser miembro del PMI, cuáles son los beneficios que tengo al ser miembro del PMI Capítulo Nuevo León. En realidad, son muchos los beneficios. Yo creo que nos tardaríamos pues mucho tiempo y tendríamos que dedicar una charla pues completa, ¿verdad? Para platicarles los beneficios, pero les quiero compartir un resumen sencillo y breve para ustedes, ¿verdad? Pues ser miembro del PMI significa tener acceso, ¿verdad? A una gran cantidad de información, ¿verdad? Pues una literatura que se refiere a los estándares, a libros, revistas, publicaciones que constantemente se están emitiendo por parte del PMI, ¿verdad? Es un universo de información grandísimo. No se diga, para los que no sabían, pues el PMI sponsorea, patrocina esta página que se llama projectmanagement.com, que ahí hay pues una diversidad enorme de artículos, formatos. Cada vez que yo tengo necesidad de, por ejemplo, cuando manejo mis proyectos, pues de tener algún template, oye, necesito un formato de esto, luego me voy a esa página, inmediatamente tengo pues muchas opciones que me ofrece, ¿verdad? Entonces, justamente esto es pues uno de los beneficios que tenemos al ser miembro, ¿no? Una cantidad de información impresionante que está a disposición de nosotros, ¿verdad? También, pues, hay otras cosas, ¿verdad? Evidentemente, el estar conectados a través de grupos de WhatsApp que hemos formado. Tenemos también una bolsa de trabajo en la cual, pues, de vez en cuando estamos, ¿verdad? Publicando y compartiendo, ¿verdad? A través de nuestros canales de comunicación estas oportunidades. Y no se diga, pues, conferencias, justamente este congreso, talleres de expertos, cursos, etcétera. Y bueno, el networking, por supuesto, es muy importante. Nuestra página también de pminl.org está a disposición de todos ustedes. Actividades de voluntariado, descuentos. En la academia ya nos lo decían ahorita nuestros patrocinadores, Ibero Monterrey, Universidad Alnus, y bueno, una serie de proyectos sociales que hemos realizado a lo largo de la historia de nuestro capítulo, ¿verdad? Entonces son muchos los beneficios. Y bueno, pues uno de los principales, sin duda, es el networking, ¿no? Esta oportunidad maravillosa que tenemos todos nosotros de conocernos y de enriquecernos, ¿no? Si bien hoy en día estamos, como todos sabemos, viviendo una época pues complicada, esto no ha impedido que sigamos unidos y bueno, pues enriqueciendo nuestras carreras profesionales a través de estos tipos de experiencias, ¿no? Entonces, creo que para mí, al menos hablando a título personal, es uno de los grandes beneficios o más importantes que he tenido en mi carrera profesional. Formar parte del PMI y conocer a personas como son todas ustedes, ¿no? Entonces, pues, por ello, pues queremos invitarlos, por supuesto, ¿verdad? Los que ya sean miembros, pues a que nos mantengamos trabajando juntos, colaborando. Hay muchos proyectos. Siempre hay una oportunidad para los que son miembros a contribuir, ¿verdad? Ayudar en temas de voluntariado, ¿sí? Y los que no son, pues por supuesto, invitarlos, ¿verdad? Que se unan con nosotros a esta familia del PMI Capítulo Nuevo León. Ahí están las direcciones de correo electrónico y pues siempre habrá una oportunidad para todos nosotros, para una tarea, una actividad de voluntariado que mucho hace falta, pues no solo en el PMI, sino en nuestra sociedad en general, ¿no? Y bueno, pues básicamente me despido compartiéndole esta frase que me gusta mucho, que dice, nunca subestimes tu habilidad para mejorar la vida de alguien, ¿verdad? Entonces, creo que el PMI es una oportunidad que tenemos
de ayudar a los demás a través de temas de voluntariado y por supuesto siendo miembro de este capítulo. Entonces todos invitados, amigos, a mantenernos juntos, unidos pues en comunicación, ¿verdad? A través de nuestra membresía. Listo, muchas gracias.